grabar esto. ¿Qué? Hoy es 24 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué mes más largo? Terminamos dentro de poco. Vamos a empezar un tema, un tema que ya tiene que ver con metrología cuántica, pero tenemos que ir poco a poco. Tenemos que ir poco a poco. Yo les voy a dar un material de 2 semanas, este y el otro. Hemos ido avanzando, como ustedes han ido viendo, llevando de lecturas. Como siempre, para muchos este tema de la metrología es algo, pues, digamos, nuevo, extraño. Y les puedo contar, leyendo por acá, de uno de los materiales, las referencias que tengo acá, que es difícil dar este curso. De hecho, casi nunca se da un curso de metrología. Bueno, de metrología no se dan cursos de metrología. Lo que quiero decir, casi nunca se ve el tema de la cuántica, etcétera. Y pues de eso se trata. Perdonen, acá voy a bajarle el volumen a mi teléfono para que no moleste. Entonces, preparar un curso de cuántica, ya lo he dado, comúnmente lo doy cuando yo veo a fotónica, cuando yo veo optoelectrónica, cuando doy el curso de metrología. Siempre menciono un poco el tema de la metrología cuántica. Ahora es vigente. Hace unos años, hace 10, 15 años que empecé a dar metrología, la metrología era clásica, ahora es cuántica. Es algo que ustedes entiendan. Eh, Puedo decirles, vamos a ver, voy a leer aquí un material. Esto está quedando grabado, yo creo que ustedes tengan todo esto porque les voy a pedir después una tarea o un examen, etcétera. Material. Dice aquí, la metrología cuántica es un campo de estudio experimental y teórico de alta resolución y alta exactitud para seguir métodos de medición de cantidades físicas basadas en la mecánica cuántica, particularmente usando el entrelazamiento cuántico. No sé si han oído ese término, quantum entanglement. Es un término en inglés que se usa en la física cuántica. Recuerden más o menos es esa evolución. Sin ser, digamos, completamente, yo soy físico, yo soy ingeniero eléctrico, pero me he metido mucho al tema de la cuántica debido a mi estudio cuando tengo que trabajar con esto, con fotodetectores. Los que trabajamos con sistemas, digamos, ópticos, estos son medidores para fibra óptica, etcétera. Cuando los que trabajamos con estas áreas de medición, estamos más metidos a partículas, digámosle, cuánticas, fotones, los electrones, que los ingenieros que trabajan con máquinas eléctricas y sistemas de controles PID y electrónica y grande, computadoras, que meten, o sea, esa es una electrónica como muy grande, masiva, tontona, diría yo, o sea, así, masivota. Pero los que trabajamos con cositas chiquititas, lo más cercano son los fotones en ingeniería eléctrica, somos los que trabajamos más con el ámbito de esas partículas cuánticas que se llaman electrones, protones, positrones, que son el equivalente a los electrones con carga positiva, y los fotones. De vez en cuando los fonones, pero el fonón no es una partícula cuántica. Entonces, no hay un equivalente en la mecánica clásica del entrelazamiento cuántico de partículas o de otros sistemas cuánticos, y es un fenómeno inusual en el cual el estado de un sistema puede ser determinado mejor que el estado de sus partes. Esto tiene que ver mucho con la teleportación, que sonaba mucho en Star Trek. Yo no soy fanático de eso, pero sí, no tiene que ver nada con ciencia ficción, pero es lo más cercano a él. Después, se han hecho intentos para usar nuevas estrategias de medición y sistemas físicos para obtener una exactitud de medición nunca antes lograda. Y entonces la metrología cuántica abarca su existencia desde el comienzo del siglo XX, que acaba de pasar, ¿verdad? Junto con la mecánica cuántica. Entonces hay una serie de fenómenos o conceptos, qué sé yo, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que voy a hablarlo ahorita, junto con la ecuación de Schrödinger y el principio de exclusión de Pauli, que constituyen la base del formalismo de la mecánica cuántica y así la ecuación fundamental de la metrología cuántica. El principio de incertidumbre va a establecer límites para cuál es la exactitud de la medición y no tiene mucha relación a la realización técnica de una medición. Han habido muchos efectos debido a la metrología cuántica en los últimos años, premios Nobel en física, específicamente en los años 60, los años 70, 80, 90, 2000, estoy leyendo por acá, que llevaron de la mano las mejoras en la metrología bajo aquel concepto. Primero, física cuántica desde un punto de vista como conceptual, ¿verdad? Lo que pensaban los físicos medios teóricos, y luego la mecánica cuántica, cuando Planck, pero vamos a ver, ya le puso formalismo, puso matemática. Era como, fíjense, la filosofía, los poetas de la física, y luego pues, la física cuántica, luego la mecánica cuántica. Y en su momento la mecánica cuántica se organizó mejor, en los años 50, se estudió, por ejemplo, el semiconductor, la electrónica, la materia, los gases, las tierras raras, todo el establecimiento de la tabla periódica. Entonces ya hablamos
de electrónica cuántica. Y en su momento la electrónica cuántica siguió dos grandes vertientes. Una muy interesante, bueno, electrónica cuántica con los componentes electrónicos, la óptica cuántica y después la metrología cuántica, que fue tomando toda una evolución ya a partir de los años 60, cuando apareció un dispositivo o componente, y no fue la computadora, ni siquiera fue el transistor. ¿Qué fue? El láser. Esa es la historia. Por eso ustedes están llevando este curso para que ubiquen cómo está el desarrollo de todo lo que hace y lo que medimos. O sea, un sistema de medición eléctrico, medir corrientes y tensiones en una caja que está dando vueltas, un rotor y un estator y cosas de esas grandísimas que utilizan los ingenieros eléctricos. Yo no me considero ingeniero eléctrico, soy ingeniero fotónico. Entonces, en el fondo, para un equipo de medición, se usan fotones para mejorar la exactitud de patrones. ¿Se acuerdan? La pirámide. Allá en los grandes países desarrollados se tienen los patrones de alta calidad y poco a poco llega a un país como el de nosotros con algún tipo de medidorcillo para medir la corriente y la tensión y a ver si la resistencia eléctrica y la capacitancia de un sistema y un arrollado y un devanado, pero a una incertidumbre malita. Para lo que necesitamos nosotros es más que suficiente, pero la cuántica sí va a un nivel más alto y eso es lo que yo les quiero contar. Así como en la carrera estudiamos temas rarísimos que nunca se utilizan en la práctica, de eso se trata la carrera, saber el ingeniero ubicarse, qué existe en el mundo, que soy una parte chiquitita, ínfima de ese mundo, y yo tengo que conocerlo. ¿Estamos bien, Otto? Otto Kikut, ¿estamos bien? ¿Podemos empezar? Todo bien, profe, todo bien. Ok, entonces, actualmente, sigo leyendo, estoy leyendo aquí mi libro, actualmente el principal campo de aplicación práctica de la metrología cuántica es el desarrollo de patrones para unidades de medición basados en efectos cuánticos. Los patrones cuánticos son, digamos, globalmente obtenibles de patrones primarios universales que permitirán la realización de cualquier unidad en cualquier lugar de la Tierra por mediciones que, con las condiciones apropiadas, producirá resultados en cualquier lugar. Eso es una máxima que se llama para todos en cualquier momento. Y es que hasta hace poco la metrología clásica, desarrollar, por ejemplo, la unidad del ampere o la unidad del ampere, la corriente eléctrica, aquí en Costa Rica no se hacía. Dice, pero ¿sabes? Yo tengo un medidor que mide ampere. No, es que eso no es. ¿Cómo desarrolla el patrón primario? Yo creo que analicen eso. En cualquier, en el INA miden corriente eléctrica. Es más, en un colegio técnico miden corriente eléctrica, Otto. Es más, en el hospital donde están ahorita tratando a los enfermos de COVID, miden corriente eléctrica y no son ingenieros. ¿Dónde se desarrolla el patrón primario? Eso se hacía en los NMIs de países desarrollados. Yo tuve la oportunidad, les cuento, de participar en pasantías en el INMETRO en Brasil, en Rio Janeiro, en el CENAN de México, en la NRC en Ottawa, Canadá, y en los dos laboratorios grandes de NIS en Estados Unidos. Me falta ir a la PTB de Alemania y la NPL de Inglaterra, está pendiente eso. Pero el próximo año iré a pasear ahí si no muero COVID. Eso es algo que uno tiene que hacer. Si uno está en ingeniería, tengo que ir a buscar un lugar donde me sienta yo bien conmigo mismo. Entonces, los patrones primarios en cualquier lugar de la Tierra. Entonces, eso es el cambio de paradigma, que no fueran solo los NMI de estos países, sino que cualquier persona, y como dice aquí, con las condiciones apropiadas, y más o menos lo más cercano a ellos es este laboratorio. El laboratorio de control de PID o laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica no es un laboratorio. El ICE no tiene laboratorios. Las compañías nacionales de diciendo que tienen talleres donde arriban transformadores y ahí los devanados y las hélices. Laboratorio, por decir laboratorio, están contados con los dedos de una mano. Son poquititísimos. Y menos en la región. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven. O sea, nuestra carrera tiene clases. Está la clase baja y estamos las clases altas, trabajando en cosas de alta tecnología. Sigamos. ¿Dónde estoy? La creación de patrones cuánticos de las unidades bases del Sistema Internacional de Unidades estarán de acuerdo con los objetivos establecidos por el BIPM y el CIPM. Y eso es a lo que vamos a llegar en las próximas, en la parte 3. Estamos en el capítulo 2 en este momento. ¿Estamos bien, Otto? ¿Podemos empezar? ¿Ya tomaron café? Todo bien, profe, perfecto. Ok, entonces con esta introducción voy a compartirles ahora sí una pantalla. Yo les mandé este material, no sé si lo vieron, se los coloqué creo que ayer en la noche o mañana, no me acuerdo. Este material fue diseminado por la PTV en el año 2016 o 2017, no me acuerdo. Y se llamó un segundo documento, una revista, unos anuncios que ellos llaman, que se llama Experimentos para el Nuevo CI, el Sistema Internacional de Unidad. Fue un documento que yo tuve acceso como miembro del LACOMET. Recuerden que el LACOMET es el NMI de Costa Rica. Entonces yo soy miembro era miembro en realidad de la Comisión de Metrología. Ya ahorita no lo soy, precisamente me estoy saliendo de cosas. Como está por pensionarme, entonces ya me estoy saliendo de todo. Pero a Otto, eso le pasa a uno cuando se hace viejo.
Entonces, les quería compartir esta pequeña información. Quiero que la lean. No, no voy a pasarle por encima. Ahí lo que dice es que en el año 2018, habla en pasado, dice, con el futuro se producirá, claro, ya pasó. Pero ya esto es un hecho. Ya tenemos un cambio de paradigma que se formalizó en el año 2019, que era cambiar el sistema internacional de unidades utilizando patrones cuánticos. Creo que ya más o menos hemos hablado un poco de lo que se hacía en el pasado, hay un montón de información de eso, y específicamente las unidades básicas que se redefinieron de una forma fundamental, cambiando el paradigma es usar cuántica, sí, la metodología cuántica, en dos platos es eso. Este documento es una introducción de que nos hablan de importante lo que es el sistema de unidades, medir en una forma universal, en cualquier lugar del mundo se puedan medir las unidades y cambios que hubo que hacerse especialmente en el kilogramo porque todavía sigue siendo una pieza como un artefacto, una pieza de platino iridio. Y la definición de unidades de manera universal, usando constantes universales, como dice aquí, no es nuevo. Ahí vienen de dónde viene esto, de nuestro amigo Maxwell. ¿Se acuerdan de Maxwell? Y aquí nuestro amigo Maxwell hablaba de patrones, que tenemos a Maxwell, que por cierto murió muy joven, a los 48, creo que 49 años, y parecía una persona de 70, pero es que murió de cáncer, creo que en el páncreas, una cosa así. Y decía, magnitudes atómicas, que debemos obtener patrones de longitud, tiempo y masa, que deben ser absolutamente permanentes, y debemos buscarlos no en las dimensiones del movimiento o la masa del planeta, sino en longitud de onda, periodo de vibraciones y la masa absoluta de algún tipo de molécula predecible o que no sea, o que no cambie. O sea, él tenía la idea de buscar constantes en la naturaleza que nos permitieran definir las unidades. Y luego llega Max Planck, nuestro amigo Planck. ¿Se acuerdan de Max Planck? ¿Cuál fue la historia? Max Planck fue el mentor de Albert Einstein en Alemania, que hizo un logro interesantísimo. De hecho, fue el iniciador de la mecánica cuántica, ¿cierto? Con su definición, como vamos a ver ahora, de la formulación de la ecuación de la ley de cuerpo negro. No agujero negro, de cuerpo negro. Puso en juego las constantes al formular su ley de radiación, ¿ok? Remarcar que con la ayuda de ambas constantes A y B es posible dar unidades de longitud, masa, tiempo y temperatura que independientemente de cuerpos y sustancias especiales retengan su significado para todos los tiempos y todas las culturas, incluyendo aquellas extraterrestres y extrahumanas y que se pueden ser llamadas unidades naturales de medición. Esto fue escrito en 1900. Para los que no creen en los extraterrestres, yo sí creo. De hecho, yo vi ovnis una vez y no me estoy burlando de nadie. Y viví en Nuevo México, donde está Roswell, y vi cosas curiosas en el desierto. Bueno, los invito a que vayan a visitar esas zonas. Entonces, aquí se planifica un sistema internacional de unidades muy interesante, y esta introducción como para motivar a lo que vamos, o sea, cambios en las unidades. Entonces, para no dilatar mucho, les voy a dejar esto para que lo lean y después me van a hacer un pequeño resumen. ¿Estamos bien, Otto? ¿Estamos bien? ¿Está ahí? ¿Estás despierto, Otto? ¿Sigue vivo Otto? No sé. Se murió. Otto, ¿dónde estás metido? Bueno, lo primero que vamos a ver es un fundamento teórico de la metrología cuántica. Pónganle cuidado porque esto yo creo que muchos de ustedes no lo han visto. Otto, ¿usted vio algo de esto en física? O alguien que me pueda decir si vieron algo de física moderna. Si necesito saber, Laureano, Alfonso, o quien sea, si vieron algo en Muy física. poco. Muy poco, ese es un punto. Óptica. Física moderna se ve en algún momento en física 3, me parece. ¿En cuál física? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? No sé. José Gabriel, ¿usted está ahí conectado? No sé si lo tengo desconectado. ¿Me escucha? Ahí es. ¿Me escucha? Es que no sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Profe, Oh, Bueno, la conexión es inestable y estoy en el edificio de ingeniería eléctrica, imagínense. Bueno, no sé. No sé si habían tenido la oportunidad de ver un poco de cuántica, pero por lo menos yo lo veo un poquito y mis estudiantes se asustan cada vez que cuando llevan optoelectrónico empieza a ver física de estado sólido, y son 2 semanas que la gente se sale canas. Yo creo que ninguno de ustedes ha llevado todavía optoelectrónica o no ha llevado optoelectrónica, ni ha llevado los cursos de fotónica. Entonces se han perdido un poco ese trasfondo donde se une la física
con la electrónica cuántica, que es lo que usamos actualmente. Entonces, aquí se va a hacer un repaso rápido de la historia de la mecánica cuántica y presentar sus fórmulas fundamentales, la ecuación de Schrödinger, con la interpretación de la función de onda, que voy a proyectar aquí, y no lo voy a subir, ustedes van a tener este vídeo, para que vean una forma de onda, aquí los tengo en mis documentos, por aquí los tengo a la mano. Después, el principio exclusivo de Pauli, rápidamente, tampoco es así como una cosa súper importante en este momento, y el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese sí nos va a permitir encontrar algunos detalles también más útiles. ¿Ok? Aquí, buscando un material. Y se discute la aplicación de los efectos cuánticos en la metrología y presentamos y comparamos los límites de exactitud y resolución de los patrones cuánticos y clásicos. Y luego vamos a ir discutiendo prospectos de sistemas de unidades. O sea, ven que ya vamos a entrar a algo que está en referencias, que en este caso es la página del BIPM o los libros que yo tengo. Otto, ¿me escucha usted? Es que no sé, le pregunté y no sé si está oyendo. Otto, ¿estás ahí? Sí, profe. Es que me preocupa si no hay conexión, por eso yo puedo estar hablando y luego no sé si está ahí conectado o no, entonces sí me escucha. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que repasar es la medición. Ya sabemos que medir, espero que esté claro, vean el un poquito concepto que les estoy dando acá, esto está en este caso en inglés, es comparar. Calibrar es comparar una unidad, una cantidad o variable, a X contra su patrón o referencia. Y nosotros así vemos con cierta exactitud cómo los comparamos y no puede ser mejor la exactitud que la del patrón. O sea, el patrón es mi referencia, es quien me dictamina a mí cómo estoy midiendo las cosas. Como dice aquí la figura 1.1, que por cierto quedó bien incómoda, ahí la vemos más o menos. El proceso de medición, que es una comparación, es un objeto de medición con su valor a X y el patrón, la referencia, y vemos a ver, y al final nosotros decimos, bueno, estamos midiendo A y tuvimos más menos incertidumbre. Eso es lo que uno hace en metrología. Lo que ahora estamos haciendo con la metrología cuántica es tratar de encontrar las incertidumbres más pequeñas que nos permite la naturaleza, utilizando constantes universales, para llegar más cercano al valor verdadero del patrón. Eso es lo que nos ha permitido hacer la electrónica cuántica. ¿Okay? La electrónica cuántica. Y componentes o elementos que ahorita vamos a argumentar eh, para que no haya mucha fluctuación. Espero que me vayan comprendiendo. Si alguien tiene alguna duda, pregunten de una vez. De todos modos, esto les va a quedar, pero bueno, les voy a poner después un examen y todo eso. Por muchos años los metrólogos han estado trabajando en el desarrollo de patrones que serían solo dependientes de constantes físicas fundamentales o constantes atómicas. Con tales patrones, las unidades de medición pueden ser realizadas en la base de fenómenos cuánticos que se supone que están en todo el universo y no cambian. ¿Okay? Una de las direcciones de la investigación en metrología es la creación de nuevos sistemas de medición basados en un grupo de patrones cuánticos atómicos que reemplazarían el sistema clásico, cosa que ya pasó. ¿Estamos claros en eso ya? Ya eso pasó ahora en el año 2019. Entonces, en este capítulo vamos a enfocarnos en medidas del desarrollo del sistema y unidades de medición. Se discute, bueno, la historia de los patrones, detalles del uso del DSI, cambios que deben hacerse. Las unidades de base, sistema de integración de unidades se discute, ya las conocemos nuevamente, como que se repite mucho. Y muy importante, los siguientes capítulos presentan los fenómenos cuánticos que son más comunes usados en metrología. Por ejemplo, el efecto Josephson para definir la tensión eléctrica. El efecto Hall cuántico para definir el valor de resistencia eléctrica y la tunelización de electrones simples que me va a permitir el conteo de electrones simples para establecer la corriente eléctrica. Estos tres fenómenos los vamos a utilizar para la metrología eléctrica, como lo que conocemos el triángulo cuántico. Por cierto, el triángulo cuántico solo en este curso se ve, ninguno de ustedes lo ha visto en ningún curso, no creo que se los haya mencionado, porque no hay muchos profesores que se hayan metido en cuántica, digamos en la escuela, en ingeniería eléctrica. Aquí tenemos una gran cantidad de premios Nobel que generaron todos estos estudios. Por ejemplo, en el año 73, Ray Josephson, de un inglés, trabajando en Estados Unidos por el efecto Josephson, y Klaus von Klitzing, que es un holandés, trabajando en Inglaterra, siempre trabaja en otro lado, ¿no? Por el descubrimiento del efecto Hall cuántico. Comentaba que el efecto Hall clásico se usó mucho para la medición de los campos magnéticos. Bueno, en este caso hay un cambio. Ahora lo vamos a ver. Tiene que ver con lo que está al puro final de lo que vemos ahora. Hay una variable que afecta todo esto, y eso es lo que tenemos que tener en esos laboratorios que cumplan con ciertas condiciones.
Entonces, los patrones para los sistemas cuánticos, aquí voy a pues, leer un poquito, no, comúnmente no lo preparo así en una paginilla de PowerPoint, ustedes lo tienen aquí, tienen que leer esto. Los patrones para los sistemas cuánticos se basan en la mecánica cuántica y se ha estado implementando en los últimos 25 años, podríamos estar pensando que esto es desde el año 2015, el año 90, posiblemente, o 85, 90, más o menos. Dice aquí que el inicio de la mecánica cuántica, como comentaba, se establece, creo que fue en diciembre del año 1900, cuando Max Planck propuso su famosa fórmula de intensidad de emisión de la radiación electromagnética en las longitudes de onda visibles y térmicas, ¿okay?, del espectro. Es la famosa curva de radiación del cuerpo negro, como la emisión del sol o las lámparas incandescentes. Yo la utilizo mucho, por ejemplo, cuando vemos en fotometría o radiometría las lámparas de emisión para calibrar, por ejemplo, los medidores de luz, de láseres o los medidores de fuentes de ultravioleta que se utilizan actualmente en los hospitales y cosas por el estilo. En su análisis, Planck asume que la energía cambia por paquetes, o cuantos, o grupos, proporcionales a una constante denotada por H, que ahora conocemos que es la constante de Planck. O sea, son como pequeñas bolitas, digámoslo así, no son bolitas, ¿va?, pero son como grupos de paquetes de energía que sabemos que actualmente se llaman fotones. Y eso es lo que él introdujo. No introdujo el término fotón se inventó, se acudió en el año 1926. Aquí nuestro amigo Planck estaba haciendo sus trabajos en el año 1900. Él le llamaba quanta, alemán, cuento. Ok, entonces la dependencia propuesta por Planck describió que la emisión medida de la radiación electromagnética era mejor que los modelos usados, o su modelo era mejor que los modelos usados anteriormente por la física clásica. Ya lo vamos a explicar un poquito. Y hay un grupo de reglas y fórmulas de la mecánica cuántica desarrolladas en los años 20 por Schrödinger, quien formuló la ecuación de Schrödinger, no sé si la han oído. Luego Werner Heisenberg, el autor de Principio de Incertidumbre. Luego contribuciones de Luis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, Paul Dirac y Wolfgang Pauli, que por cierto tuvieron que ver mucho con el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Por cierto, en Nuevo México, allá donde estudié yo tengo que ver mucho con tecnología, y les cuento que tuve que ver mucho con Microsoft, porque ahí fue donde empezó Microsoft, ¿se acuerdan? La compañía de Bill Gates y Windows, toda esa cosa. Y por cierto, ¿qué hacía Bill Gates en Nuevo México? Bueno, lo contrataron para mejorar el proceso de programación de la ISA 80000, que lo utilizaban para dirigir láseres en aviones, montados en aviones, porque en el Nuevo México hay muchas bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, Bill Gates fue ahí, hizo sus primeros dineros desarrollando su primer software, que luego se desencadenó en lo que se conoció como DOS, la primera plataforma de sistema operativo, que luego se mejoró y se convirtió en Windows. Hay mucha historia de eso. Entonces empezó ahí donde estudié yo, imagínense. Y tenía que ver con láser, imagínense. No sé si sabían eso. Bueno, a diferencia de la física clásica, la mecánica cuántica comúnmente conduce a reanunciar el sentido, cómo se reacomodar fenómenos físicos que tal vez no se entiendan, y sorprende a las personas. Y dice, una de las últimas sorpresas es la observación de corriente eléctrica que fluye simultáneamente en ambas direcciones en un mismo circuito, imagínense. Entonces ponen una corriente eléctrica y en vez de agarrar en una dirección, en un alambre tenemos dos corrientes eléctricas, su corriente y su anticorriente, como quien dice la materia y la antimateria, se le pone una barrita arriba. ¿Eso ocurre? Sí, eso puede ocurrir cuando se den ciertas condiciones en ciertos laboratorios, eso lo han observado, se ha observado. Pero no aquí, en Costa Rica lo que hacemos es vender máquinas y sistemas eléctricos y se vaya fluido. O sea, esto es en metrología eléctrica avanzada, que no se ve en este país. Niels Bohr, el autor del modelo de átomo de hidrógeno, dijo, y pónganle cuidado a esto para que no se asusten, ¿verdad? Otro. Cualquiera que no esté sorprendido por la teoría cuántica probablemente es que no lo entienda. Y por ahí decía Richard Feynman, el que diga que no entiende, o el que diga que entiende mecánica cuántica o física cuántica, es porque sencillamente no lo entiende. O sea, yo no lo entiendo. A mí me quedan un montón de lagunas. Un montón no. El que me diga, pero ya entendí mecánica cuántica, mándeme lo que sea, está vacilando. Es un ingeniero poco serio, es un estudiante de ingeniería poco serio, porque nadie va a entender mecánica cuántica completamente. Ni siquiera un físico que tenga 90 años. Todos los fenómenos de la mecánica cuántica se emplean en al menos 3 campos de la metrología. Pónganle cuidado a esto. Esto es lo bonito del asunto, porque estoy metido en este alboroto desde hace como 30 años. Dice aquí, el primer punto. ¿Se ve esto, Otto? O alguien que me diga algo. Sí, profe, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. La construcción de patrones cuánticos de unidades de cantidades físicas. Patrones para cantidades eléctricas tales como tensión. Recuerden que en inglés se dice voltage, en español se dice tensión. Resistencia eléctrica o corriente eléctrica, y patrones no eléctricos, incluyendo un reloj atómico
y patrones basados en láser para la longitud. Eso es lo que se hace actualmente. Y esto está ya muy desarrollado. Esto, yo no sé si lo conocen, posiblemente vamos a darle una pequeña repasada a eso. Lo que pasa es que en un curso de pocos meses, esto no se puede ver. Yo tengo como 35 años estudiando esto y todavía no he terminado. Después, seguimos con otra parte aquí. La determinación de los límites físicos para la precisión de la medición por medio del principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo vamos a estudiar ahora, espero que me dé tiempo. Tenemos una hora, ya casi terminamos, vamos a apurarle. Y por último, vamos a ver si aquí tengo que agarrar un cuadrito, aquí está. La construcción de componentes extremadamente sensitivos. Bueno, electrónicos extremadamente sensitivos, como el SQUID, Superconducting Quantum Interference Device. Es un sensor de flujo magnético que utiliza superconductividad dentro de alambres que están muy fríos, se ponen la superconductividad, los alambres se hacen muy fríos, en 70 Kelvin, menos de 100 Kelvin, o sea, estamos hablando de criogenia, y eso va a ser uno de esa magnitud escondida que les acabo de decir que hay, ya se los van a suponer ustedes. Y luego el SET, por cierto, algunas veces escribe con doble T, SET, con otra T más, que es el Single Electron Transistor o Transfer Transistor, transistor de transferencia de electrones simples, que se utiliza a través de tunelización de electrones. El concepto de la tunelización yo creo que no se ve en los cursos de electrónica convencionales, porque en la carrera de ingeniería eléctrica se ve mucho todavía una carrera clásica. Ok, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Otto, ¿usted está ahí? Todo bien, profe, todo bien. Otto no habla, Otto es un búho. ¿Se acuerdan los búhos, Otto? Que no hablan, hacen búho, búho. La ecuación de Schrödinger y el principio de exclusión de Pauli. Vamos a ver, el desarrollo de la mecánica cuántica fue precedida por un descubrimiento por Max Planck en 1900. En la base de mediciones de la intensidad de la radiación de cuerpo negro, Planck derivó una fórmula basada en la asunción que la energía era intercambiada de una manera no continua. Déjenme parar aquí un momento, voy a buscar una cosa que tengo acá, que por cierto lo sé, yo creo que alguno de ustedes se acordará de él. Y lo usé hace poco. Permítame nada más ver si puedo compartirles una figurita. Creo que, disculpa, lo estoy buscando. Me acaba de ocurrir que la puedo poner. Y, si no, ya sé dónde la saco, pero ya lo pongo, ya lo pongo. Voy a ir al otro lado, más fácil. Tap, 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 tap. Ok, vuelvo con ustedes, ya la encontré. Posiblemente a algunos de ustedes esto que voy a proyectar les suena conocido. ¿Les suena conocido esto? ¿Se ve esto? Otro, alguien que me diga, es una cuestión en verde. ¿Se observa? Ahorita que me digan. ¿O no se observa? ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Estoy preocupado que no me escuchen. ¿Otto me escucha? Sí, profe. Sí se escucha. Bueno, espero que vean esto. Uy, porque se oye como en cámara lenta. Bueno, esto es el patrón de cuerpo negro. Esto lo utilizo siempre en el curso de electromagnetismo cuando hablo de la luz y que está el logo del AFLA. Y esto fue lo que los físicos de antes de 1900 medían cuando calentaban carbón y de alguna forma rudimentaria medían la emisión, la potencia. En el eje Y graficaban potencia y en el eje X de alguna forma medían o ubicaban la longitud de onda medida. Esto es infrarrojo, aquí está el infrarrojo de calor, esta es la parte visible y por aquí está el ultravioleta. ¿De acuerdo? Bueno, Otto me está diciendo que sí escucha. Bueno, yo no sé qué pasará. ¿De acuerdo? Este es el famoso espectro de emisión de cuerpo negro y este material que ustedes ven ahí, pues es uno que yo utilizo casi siempre para explicar este concepto de la luz y demás. Entonces, eso fue lo que a Max Planck le encomendaron en su proyecto de graduación de posgrado, ¿sí? En Alemania, eso es lo que le tocó ubicar. Y encontró una fórmula matemática. Por eso se dice que la mecánica cuántica es cuando ya yo le pongo fórmulas matemáticas. Como le digo, la mecánica, perdón, la física cuántica era la filosofía, los poetas ahí, que no tenían ninguna idea de cómo escribir
fórmulas matemáticas, pero tenía una idea que las cosas eran chiquititas y que se movían en átomos y moléculas, pero no sabían cómo explicarlos. Más o menos fue lo que pasaba a finales de los 1800. ¿Okay? Y decía nuestro amigo Max Planck que la materia son como partículas que son parte de la radiación que se emiten en cuantos proporcionales a una constante que ahora sabemos que es, bueno, en este caso E de energía es H por F. Esta ecuación yo tengo unas dudas. De hecho, en ciertos argumentos, mucha gente no usa E para energía. Podemos usar E para energía, sino que usan una Q que se puede confundir con la carga eléctrica. Y se utiliza el valor de H, la constante de Planck, y luego aquí dice F, que es como quien dice la frecuencia de la radiación. Algunas veces yo utilizo nu, que es este signo, esta letra, ¿de acuerdo? Es importante que la tengan presente. Y luego aquí H lo ponen como 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Voy a parar aquí para la partición. ¿Me ven aquí? ¿Sabe? ¿Me veo, Otto? Voy a pararme aquí. Ya me levanto. Sí, profe, ahí se ve. Aquí está mi triángulo cuántico, qué bonito. Inclusive, perdonen que me levante así como un momento. Voy a alejarme un momento del escritorio. Ya volví. De hecho, ustedes tienen que venir a este laboratorio. Se van a graduar y se van a hacer ingenieros y van a estar ahí medios incompletos. El triángulo cuántico. Y las famosas calcomanías. El problema es que ustedes, como no trabajan en cuántica, no les puedo dar calcomanías de estas para que la pongan en la computadora. Tienen adhesivos. Entonces, el triángulo cuántico es el que vamos a ver nosotros ahora. Y aquí, por ejemplo, es donde está la constante de Planck. Este es el número. Claro, ustedes lo vamos a encontrar en las páginas del BIPM y las páginas de CODAT y el LIS. En realidad, el número exacto es 6.62607015 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y lo tengo en esta cosa, pero no se me olvide. No tengo un cartón, ¿verdad? Es un póster. Ese póster lo conseguí en el último congreso del Senam antes de la bendita pandemia. Y ahí estuvimos reunidos los gurusillos latinoamericanos de metrología. Y estuvimos compartiendo ahí un rato y tomando unos tequilitas. Muy bien. Los resultados de las mediciones de la densidad de energía de la radiación como función de la temperatura y la frecuencia en el ámbito ultravioleta, visible y termal del espectro, que abarca de 200 nanómetros a 10 micrómetros, no puede ser explicado por las reglas de la física clásica. Perdón. Esa física clásica, ajá, aquí está. No sé si les suena parecido. Es el dibujillo que acabo de usar hace un rato. Max Planck encontró que su fórmula se ubicaba, concordaba bastante bien con las mediciones hechas de espectro de emisión. Vean las unidades, watts por metro cúbico, es la potencia, digamos en este caso óptica o la potencia electromagnética, por un volumen de medición que yo tenga. En este caso corresponde al espectro de emisión a 2000 Kelvin. ¿Okay? Y que cambia con la longitud de onda. De hecho, le ponen U en términos de lambda. U es una unidad arbitraria, no existe en la metrología mundial. De hecho, tenemos radiancia, tenemos emitancia, otros términos con otros tipos de símbolos. O sea, les recomiendo que no tengan, que sigan explorando este tema, es bastante amplio y si se está en una empresa se van a encontrar en muchas cosas curiosas. ¿Cómo mido la longitud de onda? Pues imagínense, tengo que tener la forma para medir. Actualmente, acá en el AFLA tenemos 5 o 6 medidores de espectro de tecnología del siglo XXI, pero ¿cómo hacía la gente en 1900? Imagínense, utilizaban rejillas de difracción. ¡Qué bárbaros! Increíble, esta gente era más pensante que cualquier ingeniero actual, yo creo. Y la física clásica utilizaba, por ejemplo, la fórmula de Rayleigh-Jeans, utilizando todos estos conceptos de la termodinámica de gases. Y obviamente seguía muy bien la fórmula en una parte del infrarrojo, pero empezaba a perderse y a no tener coherencia conforme disminuía la longitud de onda o aumentaba la frecuencia. Esto fue lo que hizo Planck, y esto era la física clásica. Y claro, por consiguiente, cuando Planck logró su fórmula, todo el mundo muy contento y muy feliz, y le dieron el premio Nobel al hombre, ¿no? Sigamos aquí. La física clásica, como mencionaba aquí, no voy a hablar todo en detalle, la fórmula de Rayleigh-Jeans no era correcta. Y Planck lo que hizo fue establecer esta fórmula U en términos de la frecuencia y en términos de la variable. Ahí está la famosa variable, la temperatura. ¡Wow! A ver si ustedes se acordarán. No hay nada peor que la temperatura en ingeniería eléctrica, ¿cierto?
porque los electrones activos térmicamente empiezan a moverse, recuerdan, en la banda de valencia, que la banda de conducción, que la velocidad deriva y que chocan y que la movilidad cambia, ese tipo de cosas. Entonces, por eso, una condición que tiene que tener un laboratorio, digamos, de calibración o cosas por el estilo que estoy en el laboratorio, es, ay, perdónenme que me extienda aquí constantemente, es tener un buen control de temperatura y humedad relativa, como estos varios sistemas que tenemos aquí en el laboratorio, para poder hacer mediciones exactas, precisas y estables. Esa es la máxima, ¿ok? Sigamos adelante. La temperatura. Claro, no vamos a llegar a temperaturas criogénicas. En el formalismo, uy, perdón. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Me dicen si se ve? Está cargando, profe. Ahorita no, ahorita sí. Dígame si lo ven. Ya, ahora sí se ve. Ahora sí, ok. Ahí está la ecuación de Planck. Le van a pegar una pequeña leída. Yo puedo graficar esto, yo lo pongo en Excel. De hecho, en el curso de radiometría y fotometría, uno de los trabajos del examen es graficar esto en Excel. Y es muy divertido porque cada estudiante le doy una temperatura diferente y grafican de forma diferente. Y encontramos, uy, una serie, y mi conexión es inestable, dice aquí, pero estoy en el edificio de ingeniería eléctrica. Imagínense, casa de herrero, cuchillo, palo. ¿Okay? F es la frecuencia, T es la temperatura absoluta, K, para aquí le pusieron KB, K es la constante de Boltzmann, que se establece como K. Y entonces en algunos libros le ponen ese KB, voy a parar de grabación, si lo ven aquí en el triángulo cuántico, que esto es oficial, aquí está K, claro, usted lo va a encontrar en las páginas de BPM. Entonces aparece como K sencillo, no K, una K sub B. Ese sub B es un error de muchos libros. Entonces yo quiero que ustedes sean, perdón, que ustedes sean un poco críticos con ese aspecto de lo que son, ¿cómo se llama? La escritura. Dice aquí que Planck dio una charla en diciembre de 1900 con lo que se inició la mecánica cuántica. ¿Okay? Después aparece nuestro amigo Albert Einstein, ¿ok? 5 años después, en 1905, Albert Einstein, analizando el efecto fotoeléctrico, llegó a la conclusión que no solo la energía emitida, sino también la energía absorbida es cuantizada. Y entonces Einstein fue el primero en afirmar que la energía de la luz es portada en porciones o paquetes proporcionales a la frecuencia y a la llamada constante de Planck, que en ese momento no se le había puesto ese nombre. Y Einstein sí pensaba que la luz era en paquetes discretos. Él usó el término fotón, recuerden, él habla de cuánto. Él era alemán en esa época, todavía estaba en Alemania, en Suiza. Y el término fotón fue acuñado por un inglés, creo que era Gilbert, si no me equivoco, era un químico. Y bueno, por estas consideraciones teóricas, pues a nuestro amigo Einstein, después le dieron el premio Nobel, ¿verdad? La gente no creía en él. La naturaleza cuántica de la energía de la luz se confirmó experimentalmente por Robert Millikan, el mismo que estableció la carga del electrón en un experimento interesante en que estableció lo que se conoce ahora como la función de trabajo, que es esto que se estudia siempre en física de estado sólido, de los diversos materiales, metales, semiconductores, etc. Bueno, entonces, estas son las primeras, digamos, etapas, pasando por Planck, luego Einstein, analizando propiedades de los materiales. Einstein consideró que las partículas, como los fotones, tenían masa de descanso cero, lo cual es cierto, solamente tenía energía cinética, no energía potencial, por eso hablamos de la velocidad o la rapidez de la luz, es lo más alto que puede alcanzar una partícula, ¿ok? Ya, en este caso una partícula cuántica, los fotones. Ninguna partícula elemental como electrones o positrones o neutrones o lo que sea, puede alcanzar la rapidez de la luz, ¿ok? Después hubo otras características cuánticas por otra gente como Waterboy y Compton, el efecto Compton famoso de cómo un electrón choca con otro y se comportan como bolitas de billar. Bueno, y lo que les comentaba por ahí, lo del premio Nobel de Albert Einstein, con respecto a este asunto del efecto fotoeléctrico, y él no creía que el fenómeno fuera probabilístico, porque todavía no se conocía cómo estaba establecido el átomo. Vamos a ver, voy a ir marcando esa historia. Todo va a iniciar de que la parte del núcleo y la nube de electrones, que en realidad no es así, no es una órbita como un planeta, sino que tiene una variación aleatoria y que el mismo núcleo tiene una variación aleatoria de posición y de energía, inclusive de movimiento, hace que haya una probabilidad de encontrar en algún momento la partícula. A eso vamos. Y eso cambia con tiempo y cambia con la temperatura. Eso es el gran problema. Por eso,
lo que se conoce como funciones de probabilidad. Y Einstein no creía que el átomo tuviera funciones de probabilidad, porque obviamente con todo su perspicacia, él no había llegado a eso, no se lo había pensado, ¿no? Einstein hizo otros trabajos como los calores específicos de los sólidos y el efecto movimiento browniano, ¿okay? Y en sus publicaciones introdujo elementos de cuántica a la teoría clásica de la conducción de metales, conducción eléctrica y conducción térmica de metales, incluso propuesto por Poincaré en 1900, y le dio forma. Y fue muy interesante estos físicos de los 1900, de finales del siglo XIX. Después aparece una hipótesis que la materia, como toda, podía tener la famosa naturaleza onda-partícula. Ponle cuidado a esto. Esto fue propuesto por Luis de Broglie en su tesis doctoral, que consideraba, bueno, más o menos, si la luz puede comportarse como una partícula, entonces una partícula puede comportarse como una onda. O sea, la luz es una onda, ¿verdad? Y tiene aspectos de partícula. ¿Y por qué no una partícula como un electrón puede tener una onda? Eso es básicamente lo que propuso de Broglie. Y entonces le relacionó o le asignó a su hipótesis constantes a estas partículas elementales que nos constituyen a la materia, los electrones, etcétera, que se comportan como ondas. Entonces, ya eso ustedes lo van a descubrir, lo pueden trabajar ahí poco a poco. Una partícula material que se mueva, se le puede asociar una longitud de onda y una frecuencia, pero va a depender mucho de su masa. Es interesante. De hecho, por aquí tengo en mis libros, aquí están, no sé si lo oyen, aquí están mis libros, mis referencias, mi libro de optoelectrónica, por aquí tengo escrito más o menos el desarrollo, y que se los voy a poner aquí para que ustedes lo utilicen, porque esto es bastante interesante, cómo uno los conceptos que nos dan la mayoría de las personas. Déjenme ver si puedo, estoy emocionado, estoy muy bonito. Pues. Yo soy como Oscar Núñez hablando de máquinas eléctricas o qué sé yo, Leonardo Marín hablando de PIDs, qué sé yo. Estoy viendo en el clavo lo que me gusta, por eso estoy en este asunto. Vamos a ver, yo creo que se acuerdan de esta fórmula. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿La has visto en algún momento, Otto? Es igual a mc cuadrado. O alguien que me diga. ¿Me escuchan? ¿O no están conectados? ¿Me escuchan? Laureano, ¿me escuchan? Sí, profe, sí Sí, escucha. sí, se escucha. Yo no entiendo por qué no hablan. Profe, nos escucha. Lo escucho muy feo, Alonso. Es que no se habla. Más o menos. Escucho mejor a mi gato. Habla, a ver, Alonso. Dime algo. Salúdame. Alonso. Probando, probando, ¿me escucha? Ese probando lo escuché muy bien. Échese Ok, ok. las primeras estrofas del himno nacional, Alonso. Noble patria, tu hermosa bandera. Llega hasta ahí. Ah, no sé, bueno. Éntele. A ver, Laureano. Padre nuestro, Padre nuestro. Es que no sé, no lo es oigo. Otro, recite la primera parte. ¿Cómo empieza 100 años de soledad? A ver, empiece. Era una tarde. A ver, empiece. Otto, ¿estás ahí? Es que no sé si me están escuchando, pues es lo que me preocupa. ¿Escuchan? Sí. Bueno, vamos a seguir con esto, porque no sé. Espero que, que me sigan ahí, porque es igual a mc al cuadrado, m por c. ¿Qué es m por c? El momento, cantidad de movimiento, ¿se acuerdan? Entonces, yo podría decir que la energía, que es la fórmula de Einstein, es PC, ¿cierto? Energía es PC. Y esa es una de las primeras formulillas que ustedes van a tener que ubicar. Después, esta es la fórmula de Einstein. Yo lo hago así fácilmente para no enredarme mucho. ¿Okay? Luego viene la fórmula de Planck, que dice que energía es H por nu. ¿Okay? Sabemos de electromagnetismo que nu por lambda es igual a C, la rapidez de la luz en ese punto. Por consiguiente, la energía de Planck es H C entre lambda. ¿Okay? Y ahora lo que tenemos que hacer es igualar. Igualamos esto y esto. A la hora de igualar
ambas ecuaciones me queda que PC es igual a HC entre lambda. Se dan cuenta ustedes que la C se elimina la rapidez de luz, lo cual es bueno. Y me queda que lambda es igual a H entre P, que es esta ecuación que está aquí. Por cierto, esta ecuación que está aquí está mala. Pónganle cuidado a esto. Espero que me escuchen y lo vean. Esto va a quedar en el video. Bueno, recuerden que F, yo no uso F, yo uso nu por lambda es igual. Ah, bueno, no, sí, perdón. Nu por lambda es igual a C, sí, está bien. Esta relación de energía es la energía de Planck, ¿ok? Es esta que acabo de utilizar. No, no está mala, no, está bien, está bien. Yo me confundo. ¿Estamos? Entonces, esta es la longitud de onda de Broglie, de Broglie. Recuerden que el apellido tiene dos Ds, de Luis de Broglie. Está mal escrito, si no me equivoco. Miren que estoy tratando de borrar esto y no quiere. Si ustedes han borrado con el borradorcillo de Zoom es bien fregado. Estamos. Entonces, a esto casi siempre se le pone una B grandecita aquí, que es la longitud de onda de Broglie. Esta es la longitud de onda de Broglie, es la longitud de onda de una partícula medio material. O sea, le asignamos una condición de onda a una partícula. Eso es interesante. Y nos damos cuenta que la constante de Planck, su velocidad y su masa. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero yo? Una longitud de onda puede ser grande o puede ser chiquita. Cuando es muy pequeña es muy difícil de medir algo. Cuando es grande es más fácil de medir. Bueno, ¿cuándo es grande la longitud de onda? Esto es una constante, la velocidad. Puedo jugar con la masa. Cuando la masa es pequeña, la longitud de onda es grande, ¿cierto? Y cuando la velocidad es grande, se puede ver longitudes de onda. Cuando la velocidad y la masa son, digamos, cuando la velocidad es baja y la masa es muy grande, la longitud de onda, digamos que la masa sea muy grande, la longitud de onda es muy pequeña, por ejemplo. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Pero yo podría medir la longitud de onda de una bola o de unos gramos de materia o de un electrón. Bueno, ahí es donde entra la cuántica y la incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el movimiento de un electrón a una velocidad de tanto, ¿cómo miden la velocidad de 10 a la 3 metros por segundo? Imagínense, se estima, o sea, comúnmente este movimiento no se mide, se estima. Y se asocia con una onda, con una longitud de onda de 7 por 10 a la menos 7 metros, que es radiación ultravioleta. Ustedes lo pueden calcular, para esa gracia tienen entonces que buscar cuál es la masa del electrón. El movimiento de un neutrón con la misma velocidad, 10 a la 3 metros por segundo, recordemos que el neutrón es más masivo, tiene más masa, por consiguiente su longitud de onda va a hacerse más pequeña, como acabamos de ver. Entonces, el neutrón prácticamente su longitud de onda es acá y el electrón posiblemente yo medio pueda haber una longitud de onda. Entonces, ahí es donde entran las discrepancias, las incertidumbres de poder medir algo a niveles tan pequeños. Por eso es más fácil medir electrones, que sé yo, algo parecido a un fotón, para encontrar, bueno, el fotón no es una partícula material, perdón, los electrones. Y entonces la idea en este momento es como hallar una longitud de onda y poderla observar. Por ejemplo, los rayos cósmicos, que son partículas con una masa un poquito más grande que la del neutrón y que se mueven aún a velocidades más bajas, se les asocia ondas que son tan cortas que su medición sería imposible. Vean que la palabra que aparece aquí es medición, o sea, detectar la longitud de onda. Así las propiedades de onda de las partículas no puede ser confirmado. Por ejemplo, una partícula con una masa de 10 a la menos 3 gramos y una velocidad de 1 metro por segundo, ya suena algo clásico, corresponde a una longitud de onda de Broglie de 7 por 10 a la menos 28 metros. Entonces ahí es donde empiezan las mediciones, la exactitud y la incertidumbre. ¿Puedo medir algo yo de 7 a la menos 28 metros? No. Y porque ni más computadora o el mejor teléfono del mundo, ¿verdad? Alonso Herrera, o el mejor carro, o la mejor pantaloneta. No, hasta ahí llegó el ser humano. Se burla de nosotros, Dios, ahí arriba. Esos ingenieros que quieren hacer. No. Hasta ahí llega la capacidad del ser humano de medir cosas. Dice, ninguna como tales ondas, como tales longitudes de onda, que no son partículas elementales con una masa del orden de un gramo, se han sido observadas, no sabemos si realmente existen. Entonces ahí es donde entra la discrepancia. La física cuántica por eso es como muy de concepto y muchas personas se puede sentir como agobiada por su existencia.
Por ahí también hubo un poco de historia con los Thomson, que descubrieron cuál es la masa del electrón y la carga del electrón por el famoso experimento de la carga específica del electrón, un experimento que es fácil de realizar. De hecho, aquí en el LAFRA yo tengo un equipo para poder realizar un poco ese equipo de ese experimento. Y lo más interesante es que se logró hacer difracción de electrones pasando por metales. La difracción de electrones, si ustedes se acordarán, la difracción con la luz, por ejemplo, es que la luz toma como una especie de cambio de dirección al pasar por una rendija pequeñita. Bueno, resulta que los electrones se empujaban a través de rendijas pequeñitas y sufrían cambios de dirección de la misma forma, lo cual llegó a pensar que entonces los electrones, las partículas, podían ser ondas, siempre y cuando tuvieran una masa relativamente baja, entonces lo llamamos una partícula cuántica. Y bueno, hay una gran cantidad de trabajos hechos por los Thomson, por el papá y por el hijo. ¿De acuerdo? Aquí hay un poquito de información para que ustedes vean. Este material es muy único. No se pongan a buscar mucha información en internet, se van a volver locos. Ahora sí, ya tenemos una idea de que las partículas elementales son más fáciles de medir. Entonces aparece un fenómeno, la ecuación de Schrödinger. Pónganle cuidado, esto es bastante interesante. Descrito por este físico austriaco en 1926. Con una idea de una descripción de relacionar ondas y partículas. O sea, que yo puedo tener algo así como una partícula, entonces yo puedo relacionar un fenómeno de una onda en forma paralela, por ejemplo, su velocidad y su posición, etc. Y él creó una fórmula que también la vamos a mezclar con el principio de incertidumbre de Heisenberg para ver la exactitud en que yo puedo determinar parámetros y que esos parámetros me pueden llevar a una medición de algo. Entonces, la ecuación de Schrödinger describe el estado de una partícula elemental. Y la característica fundamental es una función que se refiere como una función de onda o estado funcional denotado por psi y que se conoce como una función de onda o una eigenfunción, una función única. Voy a establecer, antes de poner esta ecuación, cómo luce psi, así la función psi, que no está en este texto cuando lo estaba preparando. Aquí estoy yo nuevamente. Por eso quería revisar eso. Esto es una función psi. Si lo ven aquí en el libro, aquí se ve eso, Otto. Creo que sí. Ya lo pueden buscar en muchas informaciones. Sí, profe. Aquí tenemos, en el eje X tenemos X, qué raro, ¿verdad? Y en el eje Y tenemos phi. Es como quien dice la amplitud. Y tenemos una sola, vean qué interesante, tenemos como una sola onda que es modulada por una función, esta envolvente que está aquí arriba y abajo, que es la función de probabilidad de que exista la onda. Ya que después, donde está la onda, aquí parece que es 0 y aquí parece que es 0. Esto es un dibujito, esto está en mi libro de optoelectrónica, por ejemplo, cuando estudiamos física de estado sólido. Pero si nos vamos a algo así como a física moderna, ya un detalle un poco más realista, la función de onda debería lucir así. Tal vez con unas pequeñas interferencias de nulos, interferencia constructiva y destructiva, pero que es máximo en el centro donde está, digamos, la energía o la concentración de la onda. Entonces, en el texto que yo les di no lo dice. Entonces, la función de Schrödinger en realidad, este phi, es una función que por sí sola no dice nada, sino que cuando la utilizo como phi al cuadrado, y su valor absoluto, phi al cuadrado, me da la probabilidad donde está la onda. O sea, donde está la onda o hay más posibilidades que haya más energía de esta onda. ¿Okay? Es la función de densidad de probabilidad, o sea, donde está más probablemente esta onda o paquete de onda que le llamamos onda o partícula. ¿Okay? Y entonces, de un legado, ya que estamos hablando de 1926, nuestro amigo Schrödinger, ¿qué es lo que hizo? Tomó la ecuación de onda de Maxwell, ¿se acuerdan de Maxwell? Que lo había aplicado a las ondas electromagnéticas, ondas, ¿se acuerdan? Y describía el famoso nabla al cuadrado del campo eléctrico era igual a la variación en el tiempo del campo magnético. ¿Se acuerdan las ecuaciones de Maxwell, qué sé yo, del campo complementario, etcétera, B, X negativo, etcétera? Entonces, esto describía una onda. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si llevo estas ecuaciones para describir en la materia, los electrones? Okay, wow. Y entonces él trató de ubicar una ecuación que actualmente es válida, o sea, es aceptada, y tiene esta forma, donde nabla al cuadrado es lo que nosotros conocemos como el laplaciano, o sea, es cómo se acomoda en el espacio una función de probabilidad. ¿Sí? Bueno, es la función de onda, phi al cuadrado es la función de probabilidad. A es la función de potencial, como vamos a ver aquí, de potencial de energía, o la energía potencial de la partícula,
Y este cambio que está por acá es el cambio de energía. O sea, el cambio de la función de posición de la partícula con el tiempo me va a decir la energía total de esa partícula en una posición espacial. Y se utiliza esta constante que se llama H barra, no sé si lo vieron ustedes en física, que se llama la ecuación de, o la, perdón, sí, la ecuación de Planck reducida, que es H entre 2pi. Por ahí he encontrado algunos libros que usan 4pi, no sé por qué la racionalización es entre 2pi, he visto muchos libros de física, pero bueno, pueden ser errores de escritura, no estoy seguro. La cosa es que esta es la ecuación, así que no se preocupen mucho, porque sí, como tal, no hace mucho, sino phi al cuadrado me va a dar una mayor probabilidad de existencia de la onda. Y adentro de esa probabilidad de existencia de la onda hay, por ejemplo, una longitud de onda modulada, así, hacemos la modulación. Eso es lo curioso. Si no se sienten cómodos con lo que estamos viendo, no se preocupen, es mecánica cuántica. Como les dije, el que no entiende mecánica cuántica es un ser humano normal, así que no se preocupen. Ok, la interpretación física de la función de onda fue primero brindada por Max Born. La función de onda describe la probabilidad que la partícula esté presente dentro de una cierta región del espacio. Entonces, para eso voy a volver a dibujar eso que teníamos por aquí hace un rato. Tenemos un fotón así más o menos modulado con una envolvente de probabilidad. Esto es X y esto es phi. ¿Ok? Este es el punto central 0, por aquí más o menos. Y tiene un ancho, llamémosle un ancho de existencia que se llama delta X. Vamos a poner un nombre que es la región donde la función de probabilidad es finita, o sea, por lo menos existe. ¿Okay? Entonces, la función de onda describe la probabilidad que la partícula esté presente en una cierta región, específicamente en un volumen de V, o sea, donde yo mido. Yo necesito tener una región, una celda ahí para medir. Y la probabilidad de medición, como les decía, es esta phi al cuadrado. P, tengan cuidado, este no es momentum, esta es otra P, es lo que tiene este texto. K es una coeficiente de probabilidad y V el volumen espacial. V no son volts, ¿verdad? Les voy a pedir que lean esto con cuidado, es bastante interesante. Ahora, esa función, sí, la función de onda, o la función de probabilidad, como tal, sí, es propia de cada sistema y de cada, voy a volver aquí un poquito, la función de estado, la eje en función, la función de onda, es propia de cada átomo, digamos. Y de cada átomo me estoy hablando de cada electrón. ¿Okay? Y entonces, si cada electrón dentro de la materia tiene su propia función, estamos hablando de electrones, no de fotones, los fotones van a tener una forma un poco diferente. Voy a compartirles esto. Este dibujito que acabo de poner, voy a pasarles esta foto. Aquí estoy otro nuevamente, ¿no? Esto es un documento clásico que apareció hace un tiempo. Eso es como nosotros debemos imaginarnos un fotón. Esto es un fotón, no se enrede. La naturaleza de la luz, ¿qué es un fotón? Y fue un documento clásico que se diseminó hace un tiempo. Así tenemos que ver un fotón que tiene una cierta existencia en una parte del espacio. El fotón se está moviendo, pero yo lo puedo capturar en algún momento del espacio, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de exclusión de Pauli es para electrones, que nos decía que dos electrones no pueden estar en sus mismos números cuánticos. Y eso creo que es importante que lo vean. Y lo vamos a utilizar en átomos separados, nanoestructuras, específicamente en gases de electrones, en gases donde hay los electrones que están en los gases, perdón, nanoestructuras y la tunelización de electrones simples. Y con eso vamos a poder mover electrones en puntos donde no deberían moverse. O sea, la cuántica es violar la física clásica. Bueno, ahora viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a terminar. Con esto hacemos una descripción de partículas elementales que es equivalente a la ecuación de Schrödinger, puesto un poquito antes por este señor alemán Heisenberg. ¿Y qué nos dice uno de los fundamentos? Nos plantea uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Es una relación famosa que expresa la incertidumbre de poder medir algo. Así es. El principio de incertidumbre es cercanamente relacionado a la dualidad o una partícula de la materia. Recuerden que estamos hablando de materia. ¿Por qué no estamos hablando de la luz? Define los límites, esta frase es interesantísima. Define los límites de exactitud con lo cual el estado de una partícula puede ser determinado. ¿Okay?
El principio de incertidumbre no tiene nada que ver con la exactitud de un instrumento usado para una medición. O sea, ya es algo propio, la incertidumbre del movimiento de un electrón alrededor de su núcleo. Si un electrón se está moviendo de una forma aleatoria, qué sé yo, dentro del núcleo, y yo tengo un instrumento de medición externo, mi instrumento de medición es tan burdo, ¿qué palabra puedo usar? Tan sencillo, tan simplón, que estas fluctuaciones a nivel cuántico sencillamente no las puede ver. ¿Sí? ¿Me explico? Pero están en el fondo ahí, y uno tiene que tomarlas en cuenta. Por eso la metodología cuántica es tan enredada y tan complicada. Alguien puede decir, mejor me quedo en el mundo sencillo, hagamos metodología clásica, no fácil. Todo yo creo que quiero medir una tensión, un voltaje, diría un fulano, hay un ingeniero eléctrico sencillo. No, nosotros queremos ir a ver cómo hacen los patrones cuánticos, actualmente, cómo se define ahora la corriente eléctrica. Esto es muy importante. Vamos a tratar de definir la posición X de un electrón, considerado como una partícula, con cierta incertidumbre. Incertidumbre es margen de error en el lenguaje de la metrología. Qué interesante. La incertidumbre es con qué error, en teoría yo estoy midiendo aquí, pero tengo todavía todos estos puntos para decir, aquí estoy midiendo bien. ¿Se acuerdan? Eso era como la incertidumbre de mi medición. Y le damos una especie de espacio, lo que llamamos delta X. O sea que el electrón en realidad puedo estar midiendo en ese espacio, en ese punto, como una pequeña banda ahí de existencia del electrón. Y ese delta X es normal porque el electrón no se queda quedito. O sea, está sujeto a todas las leyes de la física. En este caso, no solo la física termodinámica, sino la física clásica y la física cuántica. El estado del electrón puede ser representado por una onda, o como un haz de onda, consistiendo de ondas con diferentes longitudes de onda. O sea, aquí como lo que dibujé hace un rato, era una onda simple, pero yo puedo también tener un montón de ondas que se suman. ¿Se acuerdan de matemáticas superiores cuando yo sumaba los coeficientes de Fourier? Entonces, en algún momento yo tengo una onda compuesta que va a ser la suma o la interferencia constructiva y destructiva de ondas. Es un concepto complejo. ¿Sí? Por eso se habla de diferentes longitudes de onda. Entonces, al electrón se le asigna una longitud de onda, el valor del cual es relacionado al momentum del electrón. Y le asignamos, como vimos hace un rato, la fórmula de Broglie que vimos hace un momento. Lambda, longitud de onda de Broglie es la constante de Planck P, y P es el momentum. Recuerden y no pierdan de vista este enfoque, esto que tengo acá. Así es como tengo que imaginarme el paquete de onda de un electrón en la materia. Así nos tenemos que imaginar un electrón. ¿Okay? No como ese electrón. Eso es la física sencilla, simplona, que nos enseñan en los cursos de física general. Pues estamos en un curso más avanzado. Ahora sí, vamos a poner incertidumbre. Incertidumbre es ese delta X. Delta X. Delta X es la incertidumbre en la posición de la partícula, que puede tener una serie de máximos y el mismo número de mínimos. Vean que en el caso que acabo de ponerles, nada más era una longitud de onda. O sea, era un n igual a 1. Por cierto, cuando es n igual a 1. Entonces, el delta x que tenemos, digamos, es algo así como que dice, corresponde a lambda. O sea, corresponde a la longitud de onda. O sea, tenemos una longitud de onda o varias longitudes de onda. Yo puedo tener varias longitudes de ondas dependiendo de la composición, pero casi siempre le asignamos una longitud de onda a un electrón. Ahora, este proceso matemático que está aquí, ustedes lo pueden hacer, no lo voy a hacer ahorita. Y llegamos al principio de incertidumbre. Esto es a donde, digamos, ustedes en todos los libros de física encuentran esto. En el fondo lo que dice es lo siguiente, que la incertidumbre en determinar la posición de un electrón multiplicado por la incertidumbre en determinar el momentum no puede ser o es mayor o igual a la constante de Planck reducida entre 2. Eso es lo que dice, o sea, no puede ser menor. O sea, ¿cuál sería la idea? La incertidumbre en encontrar algo. O sea, yo tengo una partícula que se mueve, ¿cierto? Una partícula que se mueve. Entonces, en ese momento, en el tiempo, a los, qué sé yo, la disparo, una bala, y la disparo. Bueno, al segundo que la disparé, está a tantos metros, está a 1,25 metros. ¿Está seguro? No. Posiblemente para partículas muy grandes eso sea posible, pero para partículas elementales como un electrón que se mueven a una velocidad aleatoria, a velocidades muy altas, es incierto. Yo no puedo decir, a un segundo está aquí. No, eso no puede ser un ser humano. Eso es el truco de la mecánica cuántica. ¿Me explico? Eso es lo difícil. Entonces es un cambio de paradigma total. Yo puedo medir un vehículo estacionado en una calle, ¿sí? Pero si se moviera a velocidades relativistas, pues
eso se mueve de una forma loca, aunque esté estacionado. Esa es la cosa curiosa, que se mueva un vehículo a la velocidad de la luz, sabemos que no se puede hacer. Podríamos tener una máquina del tiempo para viajar al pasado, por ejemplo. Entonces, eso es donde uno puede sentarse a llevar muchas cosas. La partícula puede estar en una posición o puede estar en varias posiciones, en X, en Y y en Z. Y aquí entramos ya a un detalle ya de cierre muy bonito. Para ver, aquí estoy leyendo mi información. Por ejemplo, el principio de incertidumbre tiene más importancia práctica en estructuras de escala nanométrica. Vamos a ver si se acuerdan de esto. Otto Kikuchi. Se no van a preguntar a Otto porque Otto ni habla. Entonces ya ni le pregunto, ya me aburrí. Ustedes se acuerdan que el tamaño aproximadamente de donde orbita el electrón en el átomo de hidrógeno, ¿se acuerdan? El átomo de hidrógeno, el primero de la tabla periódica, es aproximadamente un poquito más de un Armstrong. El Armstrong era 1 por 10 a la ¿qué? ¿Se acuerdan? Herrera, ¿te acuerdas? Es ingeniero eléctrico. ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. No sé si me están escuchando. 1 por 10 a la menos 10 metros. El Armstrong no se utiliza ahora en el Sistema Internacional de Unidades. Uno lo usa como número. Entonces, por ejemplo, la incertidumbre de la posición de un electrón es 2 por 10 a la menos 10. Dimensiones de un átomo ya más masivo. Puede ser, como hemos hablado ahorita, cobre o qué sé yo. ¿Se acuerdan el cobre? El cobre lo utilizamos para hacer alambres y transportar energía eléctrica. Por eso esto es importante para la determinación desde la base de cómo funciona la corriente eléctrica. Por ejemplo. Entonces nos están pidiendo una incertidumbre en la velocidad del electrón, por ejemplo. ¿Se ve esto? Es que me dice que mi conexión es inestable. ¿Alguien me puede realimentar un momento? Si se está viendo bien esto, Alonso. Sí se ve. ¿Sí se ve bien? Ok. Bueno, entonces el principio de incertidumbre, dime. Aquí está la ecuación. Esto es lo que yo tengo que ver. Todo esto para llegar a esto, qué sencillo. Delta X por la masa del electrón por un delta V. El delta X, vean que en el caso anterior, me están diciendo que la determinación de la posición del electrón es 2 por 10 a la menos 10 metros. O sea, el electrón se está moviendo en algún momento como una especie de cajón, ahí está, se está como moviendo dentro de la celda donde está alrededor de su núcleo, ¿cierto? 2 por 10 a la menos 10. Eso es delta X, ¿ok? Y eso es lo que nos lega la física y la física química, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es despejar delta V. Delta V no puede ser, incertidumbre tiene que ser mayor o igual a lambda barra entre 2. Y aquí está. Hago los números, 2,9 por 10 a la 5 metros por segundo. O sea que la velocidad del electrón yo no la puedo terminar exactamente. Ah, sí, ese bicho se mueve a 1 por 10 a 5 metros por segundo. No, tengo un más menos 2,9 por 10 a la 5 metros por segundo. O sea, hay una incertidumbre en determinar la velocidad muy alta. ¿Cómo lo mido? No sé. Yo no tengo un velocímetro. Yo no así de partículas nanométricas. Por eso esto es bastante amplio, alrededor de 3 veces la velocidad de un electrón. A nivel técnico es aproximadamente 10 a la 5 metros por segundo. Entonces, si se da la determinación simultánea de los parámetros de movimiento de la partícula, se asume que la posición es fija. La fórmula nos brinda también una relación para la energía y el tiempo. Ustedes pueden hacer este desarrollo, es fácil de encontrar. O sea, yo puedo hacer la incertidumbre de la energía y la incertidumbre del tiempo de medición. Igual, lambda barra entre 2. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero calcular el tiempo necesario para una medición de energía que tiene una incertidumbre de tanto. Vean que la incertidumbre es lo que yo mido una energía en electron volts. Recuerden que los electron volts corresponden a estos joules. Es simplemente multiplicar por 1, bueno, por la carga del electrón, 1,0602 por 10 a la menos 19, pasar de electron volts a joules. Entonces, cuando yo mido una energía, la energía no es absoluta, o sea, tengo E, pero también tengo un delta E, o sea, una incertidumbre debido al proceso, debido al instrumento de medición, debido a que todo está cambiando, se está moviendo. Entonces, ¿cuál es el tiempo necesario para tener una medición de energía con esta incertidumbre? Bueno, el tiempo que tengo que hacer para más o menos tener ahí una medición de energía con un delta E que tiene así, es como una banda, una pequeña banda que está variando. Si yo lo mido durante 0, bueno, el delta T es 0,83 picosegundos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo quiero reducir el delta E para que delta E o se haga, vamos a ver, para que delta E se haga más, su incertidumbre de energía se haga más pequeño. ¿Cómo hago para que delta E se haga más pequeño? Delta T se tiene que hacer más grande. Entonces,
ya no mido 0,33 picosegundos, sino que posiblemente intento medir durante más tiempo, digamos un segundo. Entonces posiblemente ya logro más estabilidad en la medición. Eso es lo que dice estos límites cuánticos de medición en partículas cuánticas, ¿okay? En partículas, especialmente los electrones. Vean qué curioso esto que les voy a comentar. Alonso, ¿estás ahí? Alonso Herrera. No sé si Alonso ya se graduó de ingeniero eléctrico, toda la cosa, pero uno dice, bueno, y soy ingeniero eléctrico por la electricidad o por los electrones, ¿no? En realidad es por los electrones. La electricidad es un fenómeno de paso de los electrones. Entonces, comúnmente uno no le ha dado en la carrera esta idea de que los electrones en realidad tienen una incertidumbre en su posición porque vivimos en un mundo muy macroscópico. Entonces, entramos ya a la parte final, que son los límites de la resolución de una medición, que con esto cierro ya para terminar. Ustedes lo pueden leer. La pregunta que surge al considerar mediciones de señales eléctricas muy bajas, muy pequeñas, estamos hablando ya de medir solo electrones, por medio de dispositivos cuánticos, que todavía no hemos dicho cuáles son, es la existencia de límites de la resolución de energía para una medición. Yo quiero medir una corriente eléctrica, macroscópicamente es más o menos fácil, pero si me voy ya solamente a medir electrón por electrón, se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil por estos límites. Entonces dice, ¿pueden las señales ser medidas en rangos arbitrariamente pequeños? ¿Qué tanta incertidumbre puedo tener? ¡Wow! Por resolución de energía entendemos aquí la cantidad de energía o cambio de energía que es posible medir con un instrumento de medición, cualquiera que sea. Bueno, los límites de la resolución de una medición no son especificados. Las limitaciones físicas resultan de, primero, el principio de incertidumbre de Heisenberg en la determinación de parámetros de partículas elementales. O sea, que cambia la energía, cambia el tiempo, cambia la posición, cambia el momento. Una cosa que se llama el ruido cuántico del objetivo medido, el cual emite o absorbe radiación electromagnética. ¡Wow! Eso es importante, porque entonces yo tengo un electrón que intento medirlo, pero tal vez es absorbido por el medio. Entonces ya desapareció y uno se pregunta, ¿y qué se me hizo el electrón? Bueno, hay un intercambio electromagnético con el medio. Y luego un ruido termal del objeto medio. Y esto es interesantísimo, porque entonces la temperatura entra a jugar un papel fundamental en los límites de medición cuántica. Y entonces, la densidad de potencia espectral, para poderla medir de un objeto a una temperatura absoluta T, es descrita por la ecuación de Planck de esta forma. Vamos a ver, primero que la temperatura absoluta T es que estamos hablando en Kelvin, ¿verdad? No estamos hablando en grados Celsius. Y ese cambio de la densidad de potencia en un ancho de frecuencia o una serie de frecuencias que tenga esa partícula cuántica, ese electrón, llámese una o varias frecuencias que estén involucradas de su movimiento. Vamos a ver, voy a hacer un dibujo aquí. Aquí tengo el núcleo y el modelo de Bohr inicialmente lo dibujaba como una onda que tenía esta longitud de onda. No sé si lo vieron, posiblemente en física. Más o menos estamos hablando de ese concepto. Pero imagínense que en algún momento, debido al principio de incertidumbre, esto tiene de vez en cuando una longitud de onda más grande, de vez en cuando una longitud de onda más pequeña. Eso es lo que estoy tratando de poner aquí. Que en realidad el modelo del electrón de vez en cuando tiene longitudes de onda pequeñas y de vez en cuando longitudes de onda más grandes y de vez en cuando longitudes de onda intermedias. Eso es lo que ocurre. Por eso le llamamos delta F. Y eso se debe a la estadística extraña, curiosa de las partículas cuánticas. Y entonces tenemos dos fenómenos. La energía de Planck más grande, digamos, y la energía de la temperatura. ¿Ok? Acá nuevamente la constante de Boltzmann, que también aparece mucho en la metrología cuántica. Entonces, la ecuación de Planck, esta 1.13, toma dos formas extremas dependiendo de la relación entre lo que es la energía del ruido térmico, donde está Kt, y la energía cuántica Hν de los cuantos o de la radiación electromagnética como tal. Entonces hay dos límites muy curiosos. Vean qué curioso, ustedes lo ven en la ecuación. Cuando KBT es mayor que HF, la ecuación de Planck incluye solo el componente ruido térmico. O sea, cuando podemos decir que ahí son temperaturas relativamente altas. Entonces tendríamos nada más esta fórmula para establecer la energía. Y acuérdense que hablamos de frecuencia. Una fórmula que es importante tener presente es que la frecuencia es la inversa del tiempo. Otra ecuación importante a tener en cuenta aquí, vamos a ver si la acuerdan ustedes, potencia es igual a energía entre tiempo. ¿Ok? Entonces, potencia es igual a energía y 1 entre T es frecuencia. Ven acá. Por eso, potencia, si paso a dividir la F para abajo,
que me han seguido, es energía. Por eso obtengo esta ecuación. ¿Okay? Y cuando la temperatura es muy baja, solamente tenemos el ruido cuántico, que son los límites más pequeños, que obviamente que no incluye la temperatura, es el movimiento propio del electrón alrededor de su núcleo, etc. Aquí estamos hablando de que las partículas, entre menos masivas sean, es más eficiente poder medir o determinar este principio de incertidumbre. Y por suerte estamos midiendo electrones, ¿no? Entonces son dos límites. Quiero que lo lean esto. Lo vamos a estudiar esto con detalle en el segundo examen. Es bonito. No se preocupen, yo no voy a exigir que seamos expertos todos en cuántica, porque en realidad en la carrera no se pide. Ahora sí, se nota que el ruido térmico juega un papel dominante en la descripción de la potencia espectral a bajas frecuencias, mientras que el ruido cuántico predomina a altas frecuencias. La frecuencia F para la cual ambos componentes de la potencia del ruido espectral son iguales, se igualan acá, depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, tendríamos esta frecuencia a una temperatura de 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, y una frecuencia de 56 GHz a 2,7 Kelvin. Eso es interesante, lo vamos a ver, 2,7 Kelvin, acuérdense de eso. Recuerden que 0 Kelvin es la temperatura absoluta, o sea, el frío total. 2,7 Kelvin hasta abajo, 300 Kelvin es la temperatura ambiente, qué sé yo, unos 25, 26 grados Celsius. Y esa frecuencia donde hay una interacción de ruido que afecta, digamos, el poder medir apropiadamente, es del orden de 10 a la 12 o a baja frecuencia del orden de gigahertz. Perdón, acá. Y esos gigahertz son señales de microondas. Entonces yo puedo afectar con una microonda, afectar la posición de la energía. Y eso lo vamos a ver en el efecto Hall cuántico. Que entonces se trabaja a temperaturas criogénicas. Por eso estos experimentos no los podemos hacer en Costa Rica, porque aquí no hay laboratorios de criogenia, no hay. Los más cercanos están en México y en Brasil. Yo creo que Colombia ni tiene. Entonces, vamos a describir la energía de una cantidad de física cuantizada con una incertidumbre condicionada por la incertidumbre de la frecuencia medida, del orden de 10 a la menos 16, imagínense qué pequeñito, y la exactitud con que la constante de Planck es determinada. Dice aquí que actualmente del orden de 10 a la menos 9. Esto es muy importante. Pónganle cuidado a esta frase. Actualmente dice 10 a la menos 9. Ese actualmente era antes de este cambio cuántico que hubo ahora en el año 2019. Actualmente la constante de Planck ya no tiene esta incertidumbre. Ahora es total, es sin incertidumbre. La incertidumbre de la constante de Planck es 0 actualmente. Y ese es el número que lo vamos a tomar como dogma de fe a partir de la metodología cuántica vigente. Es una ley. Sí, es como una ley actualmente. Como la ley no agarra pedradas a un policía porque lo meten a la cárcel. Es lo mismo. En este momento es una ley que los ingenieros eléctricos tenemos que seguir. Ya la constante de Planck no tiene incertidumbre. Bueno, no sé si lo sabía. Ahora sí, vamos a hacer un intento. Aquí hay un intento para describir una medición de un nivel muy bajo de una corriente eléctrica. ¿Se acuerdan la corriente eléctrica? Nosotros somos ingenieros eléctricos. Bueno, ustedes, yo soy ingeniero fotónico. Ustedes los ingenieros eléctricos. Bueno, medir la corriente eléctrica de un flujo de electrones y su intensidad en el conductor se define como la derivada del flujo de carga con respecto al tiempo o la razón del cambio de carga con respecto al tiempo. Bla, 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 bla. Lo que nos ha enseñado por siglos. ¿Okay? Ahora sí, en la escala microscópica consideramos, y ahora es más importante anotar, el flujo de electrones simples y calcular la intensidad a una corriente eléctrica relacionada. Ya diré, y electrones simples, ¿y cómo diantres meto un electrón simple dentro de un alambre, que el alambre anda por todos lados? Estos electrones van a empezar a variar su posición y por consiguiente posiblemente su velocidad, y tenemos un principio de incertidumbre de Heisenberg involucrado. Bueno, ¿qué pasaría si los electrones simples yo los obligo a que pasen por un túnel o por un puente donde no pueden moverse mucho? Ahí es donde va a entrar el SET, ese transistor de tunelizar electrones simples, y me va a ser más fácil contarlos. Ya adivinen cómo los cuento. Dicen, este tema está loco. No, no estoy loco, sencillamente conozco tecnología. ¿Qué tecnología no es el último motor y ni la última PID y el último PLC? Eso está bien para las fábricas que hacen galletas aquí. Esta es la tecnología de vanguardia que hay en el mundo. Okay. Cada vez que un electrón pasa por este punto y se mueve, una carga en movimiento genera una fuerza magnética, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sabemos? De ahí un sensor de efecto Hall, ¿se acuerdan? Yo parezco tonto, no, yo con sensor de efecto Hall. Espero que les haya valido el curso de electromagnetismo. Eso es lo que usamos. Entonces, yo me considero más ingeniero magnético que ingeniero eléctrico. Vean, no, el campo magnético, qué bonito que es. Entonces, por ejemplo, imagínense, como es este ejemplo que pone aquí el autor.
tenemos 1 billón, bueno, en realidad 1 millón de millones de electrones que pasan en un segundo, y eso representa una corriente de 160 picoamperes. Durante un segundo lo observo de alguna forma y logro medir que hay 160 picoamperes. Wow, ok, ¿cuál es la incertidumbre? Es ahora posible medir una corriente eléctrica de tal intensidad con los medidores presentes o con medidores multifunción, combinando alguna serie de funciones de diferentes cantidades físicas. Esto es muy interesante, les cuento, porque, por ejemplo, actualmente para definir en Costa Rica, para definir el patrón de corriente eléctrica, y se los adelanto, no hay un set, aquí en Costa Rica no existe todavía, no lo han comprado, no, el ICE no lo ha adquirido. Entonces lo que usamos es algo así como esto, V es igual a V por I, coseno del ángulo de fase entre ellos, que esto tiende a 1 cuando estamos en corriente directa. Bueno, ya dimos una clase de máquinas 1, máquinas 2, máquinas 3, circuitos 1, 2 y 3. ¿Cierto? Eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, los watts es igual a volts por ampere. ¿Okay? Entonces, ¿cómo establezco el ampere? Bueno, la potencia es V cuadrado entre R, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esto es igual a, si quito un V por acá, me queda V entre R es igual al ampere. Entonces, si yo tengo una medición de tensión con su incertidumbre, una medición de resistencia eléctrica con su incertidumbre, en forma indirecta escalo y estimo la corriente eléctrica. Eso es lo que se hace actualmente. Eso es lo que hace el INSE actualmente para todos los medidores de potencia. Por ejemplo, para los medidores industriales, los que cobran la energía eléctrica, los medidores residenciales, industriales, etcétera, monofásicos, trifásicos, bifásicos, etcétera, usan este fenómeno para calibrar el paso de la corriente eléctrica a través de él. Uy, perdón. Entonces, ¿cómo medimos entonces con equipos de alguna forma como esto que acabo de explicar? Utilizo otras mediciones para estimar la corriente eléctrica. Entonces, un flujo de corriente eléctrica a una razón mucho más baja, tal como un electrón por segundo o un electrón por hora, ya no se puede ver como una corriente eléctrica. En este caso, es preferible considerar el movimiento de electrones individuales y contar el flujo de cargas y hacer un promedio de electrones individuales sobre el tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros ya le llamamos conteo de electrones. Hay sensores para medir cantidades físicas que responden a la energía o cambio de energía de la señal. Como en este caso que mencioné, que se mide con sensor de efecto Hall, la fuerza magnética, y con un sensor de efecto Hall cambio o mido ese trabajo o energía de pasar por un punto específico un electrón en un túnel. Aquí lo mido. En un momento cuando el electrón no está ahí, aquí por ejemplo la energía es 0, pues no estoy midiendo nada. Cuando el electrón pasa por ahí, el nivel de energía cambia, sube. Entonces, ajá, cambió el nivel de energía, pasa un electrón. Eso es lo que yo hago, cuento electrones. Yo pongo 1, 2, 3, 4. Entonces, al final, la sensitividad de la medición es limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg. La mejor resolución de energía al presente se logra con el famoso SQUID, sensores SQUID, y que su valor es aproximadamente a 0,5 de H. Si ustedes se acuerdan, o sea, la mitad de H, vamos a ver, H, la constante de Planck, ya va a terminar para que se queden tranquilos, 6,626070015 por 10 a la menos 34 joules, o sea, es del orden de 3,313, qué sé yo, por 10 a la menos 34 joules por segundo. Wow, es súper chiquitico lo que puede medir un juguete de esto, alcanzando el límite físico. Lamentablemente no vamos a ver esto en detalle, los SQUID se escapan un poquito de lo que nosotros vemos acá, es medir campos magnéticos, con campos magnéticos pueden medir un efecto eléctrico de manera indirecta, eso es lo que se hace, ¿no? En mediciones de desplazamiento eléctrico la mejor resolución es 10 a la menos 6 Armstrong, o sea, 10 a la menos 16, imagínense. Usando interferometría rayos X, ni siquiera óptico, ni siquiera con láser, ¿no? Este logro en metrología es valioso comparando con las dimensiones atómicas, claro, porque vean que, perdón, 10 a la menos 16 es mucho más pequeño que un átomo. Entonces, imagínense que un átomo, el diámetro de un átomo de cobre, sí, más o menos, yo lo veo como una cajita, así me lo imagino el átomo, así como una cajita, que en el centro está el núcleo y por ahí los electrones hacen sus loqueras, es este diámetro, ¿qué? Como quien dice, la diagonal es de 3,61 Armstrong. Eso es lo que es el tamaño del átomo. El del oro, 4,08 Armstrong. El del hidrógeno, ¿se acuerdan?
Era de uno pasaditos aproximadamente, un Armstrong, una cosa así. Y la medición y desplazamiento de dimensiones geométricas, la mejor resolución que se tiene es de 0,01 Armstrong o 0,1 Armstrong, imagínense. O sea que yo puedo fácilmente, como con una regla, medir, sí, aproximadamente por donde está localizado esto, porque es 0,01 y 0,1, o sea, es menor, o sea, tengo buena resolución. Y eso se logra con un aparato que se llama un STM, o Scanning Tunneling Microscope, para estudiar el átomo. Y el STM se basa en un efecto cuántico de la tunelización de electrones a través de una barrera potencial, fenómeno que tenemos que estudiar. Bueno, nosotros nos vamos a meter a los STM, creo que la Escuela de Física aquí en la Universidad de Costa Rica tiene uno, también por modulación de electrones y demás. Es un equipo muy electrónico, yo lo conozco, está en la Escuela de Física, ahora lo tienen acá en el más cerca del edificio nosotros. Bien, para medir ahí los confines de la materia y cosas por el estilo. Cada persona se mete donde quiere trabajar. Yo pues tengo la oportunidad de meterme mucho en metrología por lo que hacemos, calibrando medidores, en este caso sensores ópticos. Y claro, existe un límite de incertidumbre que uno dice, tengo que llegar a ese límite de incertidumbre, ¿tendré un patrón primario? No, estoy en Costa Rica. Yo más o menos calibro con este medidor lo que las compañías que trabajan con fibra óptica necesitan, más o menos un 2%. A mí no me interesa más o menos 0.00004%. ¿Para qué? La gente que necesita es que le llegue internet y que pueda navegar y meterse ahí a buscar en YouTube una película o Netflix, esa cosa. Así funciona nuestro mundo. Este es el Costa Rica de nosotros. Paramos, voy a subirles esto, tarea, vayan leyendo esto. ¿Y alguna pregunta? Si no, nos vemos, voy a quedarme a jugar un rato aquí. Bueno, hasta luego. Todo bien, profe, Muchas todo bien. gracias.